Bueno, entonces empezamos con esta segunda mesa del encuentro de archivos fílmicos amazónicos, una iniciativa impulsada por el proyecto Archivo Río Abierto, Filmoteca PUC y el IRA. Estamos pues acá en el segundo día. ¿Me escuchan bien ahí? Hola, hola, ¿sí? Ya. Sí, Igual me va modulando el sonido porque es medio incómodo esto. Hola. Eh, El día de hoy pues, hemos empezado con una mesa vinculada al campo de la educación, el arte, la interculturalidad y la producción de archivos que están en constante organicidad, ¿no? Desde el campo amazónico peruano. Y ahora vamos a expandirnos un poco entendiendo que la Amazonía no tiene límites políticos, sino pues es un gran bioma, como decía Alex, y es una bioregión muy importante que abraza casi la mayor parte de nuestro territorio de Apia Yala. Y hoy vamos a compartir también un poco otro campo de producción de conocimiento alrededor de los archivos, que es qué está pasando con el avance de las fronteras de extracción en los territorios amazónicos, ¿no? ¿Qué está pasando con el avance de una frontera de acumulación y despojo que va poniendo en riesgo la biodiversidad de otras formas de vida, de otras perspectivas ontológicas, de otras maneras de nombrar, habitar y existir, ¿no? Esta segunda mesa le hemos puesto territorios en disputa, archivos, extractivismo y reapropiación, entendiendo estas tensiones, estas dialécticas que ocurren a partir de la producción de un tipo de visualidad, pero también con los gestos creativos, con los gestos pues, de apropiación poética y la resignificación hacia la construcción de narrativas que den cuenta de este tiempo de conflictividad que está atravesando la Amazonía, siempre con un giro de esperanza y dignidad, ¿no? Para esta mesa nos van a acompañar tres presentaciones. Está la compañera Tana Garrido, está el compañero Renzo Alba y la compañera Carolina Romero. Entonces, en ese orden vamos a presentar las presentaciones. Tana Garrido es artista visual, investigadora y creadora audiovisual, cuya práctica multidisciplinar explora las relaciones entre la memoria, el espacio doméstico, el trabajo y los afectos. Su trabajo combina el cine experimental, la escritura y el arte contemporáneo, en proyectos que transitan entre lo visual y lo literario. Para el día de hoy nos va a compartir una reflexión, un compartir de palabras alrededor del pasivo ambiental al archivo vivo, filmar la resistencia comunitaria en la Amazonía ecuatoriana. Seguidamente nos va a acompañar el compañero Renzo Alba, quien es antropólogo visual y documentalista. Su trabajo explora la relación entre el cine, la memoria, educación y activismo comunitario, promoviendo procesos de creación audiovisual participativa en contextos de conflicto social y ambiental. Él nos va a compartir el caminar que está realizando alrededor de un proyecto de creación, una presentación que se titula Archivos Digitales como espacios de resistencia visual y política en la Amazonía, así en plural. Y finalmente la compañera Carolina Romero, ay, se me fue, eh, que nos va a presentar. Ella es investigadora, docente en la Universidad Simón de Bolívar, y pues nos va a presentar, no tengo la vida completa, pero ya la presento así. Ha mandado un resumen de la ponencia, pero bueno, es una compañera que está investigando un montón alrededor de los archivos cinematográficos en Ecuador, es docente en temas de visualidad, comunicación, e investigadora enfocada pues en una perspectiva del cine a partir de las reflexiones de Bolívar Echevarría. Tiene ahí un libro muy interesante alrededor pues, de las narrativas y la perspectiva teórica política del maestro Bolívar Echevarría. Y él nos va a presentar usos políticos del archivo en el documental Alpamanda, que fue el documental que ayer inició este encuentro de archivos fílmicos amazónicos, y pues ella nos va a dar ahí mayores alcances de lo que ayer compartimos y vivenciamos en la proyección de anoche. Entonces, sin más, perdonarán si se filtra en algún momento sonidos. Está empezando como una actividad en el campus que es muy ruidosa y bulliciosa. Son las Olimpiadas Interfacultades.
y justo ahorita están empezando las barras bravas universitarias, las orgullas, que ojalá también los asistentes, las asistentes, cosas de la vida orgánica del campus. Nada, empezamos con Tana y pues ahí a empezar este combo. Mi nombre es Tana Garrido, como me ha presentado el compañero, y hoy quiero compartir una presentación que hemos titulado Del pasivo ambiental al archivo vivo, filmar la resistencia comunitaria en la Amazonía ecuatoriana, que consiste en una reflexión surgida desde la Amazonía, donde el cine y la resistencia comunitaria se entrelazan para desafiar las lógicas extractivistas. Espero ahí al PDF. Ahí está bien, ya voy ahí a la segunda. Con esta diapositiva quiero compartir un poco cómo se representa el extractivismo en el sur global, que no es solo un modelo económico, sino que es una estructura colonial que perpetúa violencias ecológicas y epistémicas, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, el 12% del territorio está concesionado a la minería y a los hidrocarburos. En esta imagen, que me parece muy clara, se muestran los conflictos que hay actualmente en la Amazonía, donde las comunidades se enfrentan diariamente a la invasión de territorio. En rojo podemos ver estas líneas los espacios que están siendo explotados por compañías petrolíferas. Los puntos rojos nos muestran macroproyectos de minería. Y luego podemos ver también donde se está extrayendo petróleo y el color azul y el color gris muestran territorios que están pendientes de licitación, es decir, para ser asignados también a compañías petrolíferas. Por lo tanto, bueno, y la parte amarilla es territorio que todavía no se ha liberado, pero que está en proceso, está haciendo. Podemos pasar a la tercera diapositiva. Esta presentación surge de una residencia artística que se llevó a cabo en 2023 en Lumbaki, que es un municipio en la Amazonía ecuatoriana, donde al llegar los habitantes del municipio nos contaron que Petroecuador había depositado desechos tóxicos justo sobre el acuífero principal del municipio, ¿no? Del que da de beber a todas estas comunidades y además desagua en uno de los ríos más grandes que hay en la zona, que es el Aguarico. Un poco la conclusión que extraemos de esto es que este acto no es accidental, sino que es un síntoma de lo que Catherine Walsh llama la colonialidad de la naturaleza, que es un concepto que critica cómo el colonialismo histórico y moderno ha convertido la naturaleza y los territorios en un recurso a ser explotado, controlado y mercantilizado. Ante este vertido hay un movimiento ciudadano que decidimos comenzar a acompañar desde la filmación. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Aquí nos surge la siguiente hipótesis. ¿Cómo puede el material audiovisual trascender su función de archivo o de imágenes o sonido para convertirse en una herramienta de justicia epistémica? Y es a partir de esta pregunta que desarrollamos este trabajo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Durante el tiempo de filmación o durante el tiempo de residencia artística en este territorio, nuestros objetivos fueron tres. Por un lado, documentar cómo este archivo no planificado se transformó en un dispositivo de denuncia al ponerse al servicio de los habitantes del municipio. Por otro lado, analizamos el rol de la cámara y la grabadora, que dejaron de ser meras herramientas pasivas para volverse instrumentos de resistencia. Y por último, reflexionamos sobre cómo este archivo desde una praxis decolonial puede interpelar al extractivismo y reivindicar la lucha comunitaria. Esto nos lleva a la siguiente diapositiva, donde el antropólogo colombiano Arturo Escobar nos advierte de que el extractivismo no es solo un modelo económico, sino un régimen de muerte que despoja a las comunidades de sus ontologías territoriales. En este ejemplo concreto, en Lumbaki, la contaminación del agua no fue un accidente técnico, sino un acto político calculado. Como muestra, podemos ver este diagrama, donde vemos cómo sucede este tipo de violencia. Primero viene la extracción, luego la contaminación y por último la resistencia comunitaria, ¿no? Que es un poco lo que les queda a los pueblos. Este ciclo
reproduce lo que la ecología política llama necropolítica ambiental, que consiste en decisiones que sacrifican vidas y ecosistemas en nombre del desarrollo, ¿no? Entre comillas. En la siguiente diapositiva nos acercamos un poco a ver ejemplos dentro del cine colonial, cómo han trabajado. Frente a este contexto nos preguntamos, ¿cómo filmar sin reproducir la violencia colonial? ¿Cómo no seguir perpetuando esa violencia colonial? Para ello asistimos al cine de la cineasta Trin Minah, que nos desafía a desaprender el documental tradicional, ¿no? Ella denuncia cómo la violencia antropológica se perpetúa en este tipo de cine. En su película Reensamblaje de 1982, rompe con la mirada voyerística del cine etnográfico y nos invita a pensar cómo la cámara puede funcionar para no extraer imágenes, sino para ponerse al servicio de las demandas comunitarias. Es decir, se trata de filmar con y no filmar sobre la resistencia, ¿no? En este caso. En la siguiente diapositiva entendemos que la lucha no es solo por el agua limpia, sino por el derecho a narrar la crisis. Como plantea Catherine Walsh, de nuevo, la colonialidad de la naturaleza va acompañada de la colonialidad del saber. Y en este contexto, nosotros ponemos al servicio de las comunidades estas herramientas para que cuenten su propia historia. Los habitantes de Lumbaki, en este caso, decidieron qué imágenes usar en su campaña, cómo usar esas imágenes, ¿no? Qué hacer con esas imágenes. En la siguiente diapositiva quería compartir un poco la metodología que tratamos que fuera desde una, o lo hemos denominado desde una etnografía colaborativa. Se buscó o un poco surgió de manera intuitiva una participación en los turnos de vigilancia con esa cámara, con esa grabadora. Sí, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahí, a ver, ya estamos. Eso es. Se participó en los turnos de vigilancia, filmamos sin un guión previo a partir de las peticiones del grupo y se grabaron, todo lo que se grabó bajo indicaciones de este grupo. En la siguiente diapositiva nos gusta reflexionar sobre cómo el acto de filmar se configuró como una práctica de acompañamiento y compromiso. Es decir, la participación en los turnos de vigilancia y encuentros comunitarios permitió, por un lado, que el archivo surgiera desde dentro de la lucha y, por otro lado, los dispositivos, la cámara, la grabadora, funcionaron como extensiones de resistencia, no como herramientas de extracción, ¿no? Esta era un poco la idea. En la siguiente diapositiva me gustaría destacar tres materiales que surgieron de estas filmaciones colectivas, ¿no? De esta codirección con los habitantes de Lumbaki. Por un lado, fue importante para el grupo grabar esos encuentros comunitarios, ¿no? Grabar el audio, grabar todo el audio de las asambleas, los preparativos de las movilizaciones. Por otro lado, Lumbaki es un municipio en el que el SOTE, que es el sistema de oleoducto transecuatoriano, que transporta el crudo desde el interior de la Amazonía hasta la costa donde es exportado, atraviesa todos estos municipios, ¿no? Eso es parte de este paisaje y se decidió filmar también esa... se decidieron filmar esas manifestaciones de la industria petrolera, ¿no? En el territorio. Y por último, se quisieron filmar secuencias de la Amazonía en su estado de preservación, es decir, ese espacio que se habita, los ríos, la flora, la fauna. Esas imágenes del territorio como espacio vital, como espacio necesario para desarrollar la vida. Por último, en la siguiente diapositiva, este activo como pruebas para una demanda colectiva que se interpreta a petroecuador. Este activo, si bien sirvió para obtener con imágenes, nos hace pensar que, sin embargo, como dice Rivera Justicia y la socióloga boliviana, la justicia occidental rara vez a medidas coloniales, ¿no? Con todo esto concluimos en la siguiente
la siguiente diapositiva. Sí, por un lado, documentar cómo el archivo, por un lado, el vídeo y el audio que se registraron las asambleas comunitarias y preparativos de movilización en impacto. Sí, ahí. Se transformaron en un dispositivo de denuncia de la violencia ecológica ejercida por Petroecuador. Por otro lado, la cámara y la grabadora de encendido dejaron de ser herramientas de registro pasivo para, de alguna manera, convertirse en instrumentos de acompañamiento de claves. Y por último, el archivo, al ser creado desde esa práctica colonial, de alguna manera interpeló las activistas coloniales y reivindicó la lucha comunitaria como un acto de empoderamiento, de castigo y de justicia cristiana. Pero digo que estamos todo esto, como llegamos al final de la imágenes que se filmaron en este contexto, porque quizás también viendo las imágenes nos surgen algunas cuestiones. ¿Ahí se me escucha mejor? Me gustaría eso, compartir unas imágenes para que podamos verlas de forma colectiva y quizás desde ahí también surjan como algunas cuestiones, algunos comentarios. Pueblo de Lumbaki, te invitamos este miércoles 26 de octubre, 2 de la tarde, a mantenernos unidos en la plaza del Parque de Lumbaki, a exigir como justo derecho y razón, al no tener resultados de Petroecuador y las autoridades de Gonzalo Pizarro. Nuestro único fin es el retiro de residuos de materiales tóxicos que afectan las diferentes cuencas hídricas del río Lumbaki. No queremos contaminación para nuestras futuras generaciones, ya que en la ordenanza municipal está muy claro: cantón ecológico y turístico. Es el momento de levantar nuestra voz. Únete, pueblo, únete a la gran lucha. Las 3 secuencias de imágenes de las que hablaba a lo largo de la presentación. Y bueno, hasta aquí sería un poco mi presentación. Quiero agradecer a la organización del encuentro sobre archivos fílmicos y amazónicos el haberme invitado a compartir parte de mi investigación, y a todas las personas de la organización. Y nada, quedo a disposición por si hay preguntas, comentarios o cualquier otro tipo de cuestión que interese compartir. Muchas gracias, Ana. Ahora vamos a ir a la siguiente presentación. Ahí, Renzo Alba, me informa si ya está listo. Sí, hola, ¿qué tal? Quería saber si me escuchaban bien. ¿Escuchan bien a Renzo? Sí. Entonces, viene Renzo con archivos digitales como espacios de resistencia visual y política en la Amazonía. Bueno, mil disculpas. El tema, sobre todo la conectividad acá en la selva, siempre es un tema que justamente ahí está dentro de las conclusiones que justamente tenemos que cerrar esas brechas. Pero bueno, mi nombre es Renzo Alba, soy documentalista. Estoy ahorita justamente en un proceso de documental de un proyecto que se llama Turbios Trópicos. Trabajo esencialmente en la zona de Nueva Andoas, en el norte de Loreto, justamente en la frontera con Ecuador. Ahí justo nos había mostrado el territorio y justamente nos encontramos ahí en la frontera, en el lote 192. Es uno de los más extensos y uno de los que tiene muchos más años, desde 1971, y que, bueno, ha dejado demasiadas contaminaciones, ha dejado remediaciones
mal elaboradas y violaciones a los derechos a las comunidades, ¿no? Que han afectado salud y también emocionalmente, ¿no? Y digamos que yo he entrado a ese territorio gracias a una organización que se llama Puinamut, la cual está organizada en 4 federaciones que se comprenden entre los ríos Pastaza, Marañón, Tigre y Corrientes. Es así que tuve la oportunidad de entrar a estos espacios a través del trabajo como comunicador, colaborando con la organización, informando desde esos territorios lo que sucedía, y es así como me fui un poco empapando con información y con algunos compañeros que ya llevan este trabajo asesorando o acompañando a las federaciones. Y bueno, es así como llego a esta zona y me encuentro con distintos archivos que se han producido desde el 2009, que empieza un poco la explosión visual de lo que sucedía en estas zonas. Uno de los hallazgos significativos que encontré durante estas búsquedas de archivos fue encontrar un documental que se llamaba La Ley de la Jungla. No sé si por ahí pueden pasar la diapositiva número 2. Este documental, que es del cineasta danés Michael Christophersen, justamente aportaba con mucho material de archivo que se había grabado en una de las primeras manifestaciones indígenas que surgieron ahí en el norte de Loreto, que se llamó el Andoazo, que surgió en el 2008, cuando las comunidades tomaron el aeropuerto para alzar sus voces de protesta frente a demandas de trabajo digno, demandas de remediación y demandas de salud y educación, planteándose de que esta era una de las zonas más explotadas, pero sin embargo no había ninguno de estos servicios básicos que deberían tener estas zonas. El hallazgo de este documental fue súper interesante porque este material de archivo conseguido por Michael, digamos que fue a través de compras de materiales que le hicieron a la policía, porque la policía cuando entró a esta zona de manera violenta en el 2008 y se enfrentó con las comunidades para supuestamente resguardar el orden, digamos que secuestraron estos materiales por mucho tiempo, pero finalmente pudieron ser comprados, como muchas cosas que se compran, a la policía misma. Y estos materiales comprendían 3 tipos de archivos. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? El archivo misionero de José Noa, que era un misionero que había llegado una semana previa a los atentados que surgieron en esa zona. Este material muestra escenas orgánicas de la comunidad previo a la entrada de la policía de la DINOE, las tensiones previas a que entrara la presencia armada del Estado, y esta mirada de la cámara que surge de José Noa es una cámara vigilante, una cámara curiosa, una cámara que se encuentra desde el otro lado de la población y que muestra un registro previo, ¿no? Un registro previo de lo que sucedió ese fatídico año, el 2008. Luego, digamos que en mi afán de conocer más a fondo sobre este material, es que yo vuelvo a esta zona con estos materiales para informarme un poco más de quiénes habían estado detrás de estos archivos. Y ahí fue que me enteré que no solo el salesiano misionero había estado detrás de estos materiales, sino también se encontraban pobladores quienes habían hecho uso de esta cámara, una cámara, digamos, una Handycam que había traído el misionero para poder grabar sus actividades, ¿no? Dentro de estas misiones que hacen los salesianos con la población, ¿no? Estos materiales fueron grabados con esta Handycam y, como les digo, fueron posteriormente tomadas o de alguna manera capturadas por los policías que nos los resguardaron hace cierto tiempo, ¿no? Asimismo, en estos archivos que me pasó este director danés, encontré material proveniente de la policía, de la DINOE, ¿no? Cuando ellos estaban ahí, digamos que
hay una performatividad para poder justificar la fuerza que impusieron en esos espacios, y digamos que este material hoy en día nos muestra justamente esta performatividad policial, donde se busca criminalizar o se busca animalizar, se busca demonizar, digamos, las protestas y sobre todo los pueblos organizados en esta zona. He pasado muy rápido a hablar a esta parte. Me gustaría más de nuevo volver a la primera parte con cómo ingreso a este espacio. Como les decía, yo había ingresado como comunicador a estas zonas, me había acercado a las distintas asambleas. Esto fue a partir del 2019, y es así como no solo ingreso a la parte organizativa de las organizaciones, sino también acompañando a las poblaciones y acompañando a los monitores ambientales. Y esta figura de monitor ambiental es súper clave, ya que los monitores ambientales fueron formados desde, creo, desde 2014, 2013, en cuanto al manejo y uso de cámaras GPS, y también, bueno, se les otorgaron ciertas cámaras, ciertos implementos para que pudieran abarcar. No se puede escuchar bien, dice Ale, no sé si los demás estaban escuchando lo que digo. Entonces, volviendo al tema de los monitores ambientales, se volvió unos vigilantes de esta zona, ¿no? Fueron organizados justamente por Puinamut y por ITEC, que es una organización que brindó estas cámaras, drones y dispositivos GPS, y esta labor también permitió generar una visualidad de los diversos espacios contaminados. Y no solo se pudo mostrar estos espacios de contaminación, sino los espacios de organización, las diversas marchas que se hicieron durante estos años, y estas capacitaciones también les entregaron cámaras trampas con las cuales pudieron también mostrar cómo, a pesar de muchas estructuras petroleras que han sido abandonadas, siguen contaminando este espacio y siguen botando ciertas químicas que atraen a animales por las sales químicas que salen de estas tuberías. Entonces hay varios materiales también de archivo que provienen de estos monitores que pusieron estas cámaras trampa, donde se ven estos animales que finalmente son animales que ellos consumen en su mayoría. Me gustaría mostrarles tal vez algunos de los archivos para que se den un poco del contexto. Tal vez podemos volver a la diapositiva número 3 o 4, donde aparecen los archivos encontrados de esta película. Tal vez podemos poner el primer archivo, el YouTube, no sé si lo pueden. Nos muestran una escena previa a lo que sucedió en el Andoazo en el 2008. Como muchos tal vez comprenderán, luego de este escenario trágico, luego sucede lo del Bahuazo. Digamos que esto es previo al Bahuazo. Sin embargo, digamos que no hay muchas cosas escritas sobre este suceso, no hay mucha información, ni tampoco hay muchas imágenes, ¿no? Por lo cual este hallazgo se convierte en algo necesario para la historia de este pueblo, y asimismo nos permite dar una lectura diferente de lo que se planteó en esos años y por lo cual se utilizó la fuerza y entró la DINOES a estos espacios. Entonces estos materiales podrían llamarse como caseros, ya que se introducen a espacios personales, emocionales de las personas que estuvieron durante las protestas pacíficas en la toma de este aeropuerto, digamos, ¿no? Donde permanecían, digamos, de manera pacífica, esperando la llegada de tomadores de decisiones que pudieran escuchar sobre sus reclamos, ¿no? En ese momento los reclamos eran sobre o sea, la falta de pagos que se habían hecho para las empresas comunales, y asimismo los temas de remediación, educación y salud que hasta hoy en día no se resuelven, ¿no? Estamos hablando de más de 50 años. Tal vez le podemos poner pausa al material y pasar al siguiente link, por favor. Este también este es un material de como verán, hay la necesidad de personas de estos espacios caóticos, ¿no? Entonces, si lo vemos, es como si fuese una película de acción, ¿no? Ahí no sé quién es el camarógrafo, no sabemos quién está detrás de la cámara, pero sí sabemos que están en una constante puesta en escena, ¿no? Donde se busca justificar desde ya la violencia, o se busca justificar la entrada a estos espacios. Estos materiales también son inéditos,
Si bien el documentalista además utilizó algunas cosas para su documental, en su mayoría muchos de estos materiales aún no han podido ser vistos, ¿no? Entonces estos han sido más o menos los inicios del proceso de investigación del documental, que dieron partida a poder investigar cada vez más acerca de los sucesos, a partir de las víctimas, a partir de los procesados, porque ese día fueron injustamente llevados algunos pobladores a ser encarcelados y procesados en la ciudad de Iquitos. Tal vez le podamos poner pausa ya a este archivo. Pues volviendo al tema de la partida, este material de archivo, como les digo, amplificó para poder profundizar cada vez más sobre lo que se encontraba detrás de estas cámaras, ¿no? Y asimismo el documental busca también explorar otro tipo de archivos, que son los archivos creados por los monitores ambientales. Monitores que vienen generando información desde 2014 y que justamente lo que nos han permitido es hoy saber la cantidad de contaminación que hay en estas zonas. Justamente este tipo de sistematización de información está justamente bien explicado en uno de los libros que se llama La sombra de los hidrocarburos, de los autores Mario Zúñiga, Aymara León y David Ábalos, quienes muestran justamente y profundizan más sobre estos temas de contaminación y sobre los diversos procesos luego, ¿no?, de consulta previa, donde se firmaron acuerdos que hasta hoy no se han cumplido en materia de educación, salud, remediación. Tal vez podamos mostrar algunos de los archivos de la cámara trampa y los archivos de monitores. Estas imágenes de archivos muestran, como decía, las cámaras trampa. Pueden observar ahí los animales que aún digamos, se sienten atraídos por las sales químicas que salen de estas estructuras petroleras abandonadas y que aún permanecen en la selva, digamos, creando este tipo de nueva naturaleza tóxica, digamos. Ahora, el siguiente archivo, por favor. Y asimismo, al enseñar a los monitores ambientales a utilizar estas cámaras y estos dispositivos, no solo se mostró, digamos, la contaminación de animales y ríos, sino que también se evidencia la ciencia comunitaria y la construcción de una memoria territorial. Ya está, mira, la mira, quebrada. Se seca, se baja, se seca. Porque está con el sol, está presionando ahorita el sol. El sol está presionando. Listo, compañero, entonces, suficiente material esto. Entonces, todos estos archivos han venido un poco alimentando cada vez más el proceso de alguna manera trabajar de manera colaborativa con los monitores ambientales en la construcción narrativa, y al mismo tiempo me ha permitido también acercarme desde el cine participativo, creando piezas con ellos, ¿no?, sobre la memoria latente de este suceso del Amboazo. Justamente una de las experiencias que es hacer siguiente diapositiva es el trabajo participativo que se hizo en el 2023 en la comunidad de San Juan de Bartra. Esta experiencia abrió justamente una memoria que quedaba latente en uno de los pobladores, que había sido procesado hasta el 2022 o 2023, su juicio continuaba. Y es un tema muy perverso, el tema de cómo población que vive en comunidades indígenas tiene que pasar por estos procesos judiciales
que justamente al no, al generarse digamos, o en Iquitos, o en Loreto, o en Lima, estos procesos judiciales se volvían algo muy difícil para muchos pobladores poder llegar a esta zona, ¿no? Lo que se volvía un sistema perverso de criminalización y que finalmente ha buscado apaciguar mucho a las poblaciones, ¿no? Es uno de los mecanismos que finalmente utilizan, ¿no? Eh, Ahorita creo que no me alcanza el tiempo para mostrar ese archivo, pero ese archivo es justamente lo que nos muestra es cómo él fue tratado, ¿no? El poblador nos explica y hace una puesta en escena de cómo él fue tratado ese día en la base de San Juan de Bartra y cómo fue trasladado finalmente hasta la ciudad de Iquitos para posteriormente empezar, ¿no? Un tema de juicio, ¿no? Entonces, quería cerrar con algunas reflexiones sobre el proceso que yo vengo realizando y, bueno, sobre todo el tema de la crítica a la categorización de lo mediático, ¿no? Como los medios masivos buscan mostrar los eventos cuando ya explotaron, cuando ya hay violencia, cuando ya hay enfrentamiento. Y justamente esa hiperrealidad que ellos construyen no nos permiten justamente entender que hay cosas previas y cosas posteriores, ¿no? Entonces, como estos archivos hoy en día nos pueden dar esa relectura y al mismo tiempo como al prender la noche de la memoria se puede también ofrecer nuevas narrativas más densas y contextualizadas del presente, ¿no? Luego, otra de las reflexiones finales es la fragilidad del archivo. ¿Cómo el archivo digital es algo que hoy en día no nos planteamos? Creo que nos hemos concentrado mucho en el archivo fílmico, lo cual me parece genial, porque también aparecen muchas cosas interesantes y que son históricas y necesarias. Pero ¿qué planteamos, no, frente a lo digital? Y justamente señalo algo de Wolfgang Ernst, que él habla de que lo digital no garantiza la memoria, sino solo el procesamiento, ¿no? Y cómo la reapropiación activa de archivos es lo que les da continuidad finalmente, ¿no? Entonces la reapropiación como esta manera de mantener el archivo digital vivo. Por otro lado, es las limitaciones de conectividad, ¿no? Como ahorita, por ejemplo, yo tengo problemas estando en la ciudad de Iquitos. Y a pesar de la producción audiovisual desde los territorios, gran parte de estos materiales solo circulan en ciudades, en foros, hasta en festivales de cine, ¿no? Alrededor del mundo, pero no finalmente en sus localidades donde se producen, ¿no? Entonces es necesario pensar no solo en la producción, sino en el soporte, en los espacios para rotar, en exhibir y en devolver estas imágenes a sus propios territorios. Así que eso es todo por ahora y espero este año poder darle más pistas sobre este documental que se llama Turbios Trópicos y que busca justamente alimentarse de estos archivos y también trabajar de manera participativa con las comunidades para hablar cada vez más en profundidad sobre estos espacios que aún parecen lejanos pero que nos tocan a todos. Así que muchísimas gracias desde ya. Gracias, Renzo, por el abordaje, la presentación. Interesante cómo las dos primeras mesas nos acercan a trabajos de creación, trabajos de investigación, creación, que están abordando metodologías colaborativas, metodologías de algún tipo de producción, de coproducción de archivos, ¿no? Es una perspectiva que nos va dando cuenta de por dónde va la trama de producción de nuevas imágenes, de nuevos archivos en la contemporaneidad, ¿no? Entendiendo el boom de todo el universo de lo digital y como muy bien Tana y Renzo planteaban, ¿no? ¿Qué pasa con los vínculos, los diálogos y las formas de conservación de la producción contemporánea, ¿no? Sobre todo en una imagen de la Amazonía que vemos que es dista de ese lugar de un paisaje onírico y pues de ilusión, sino un paisaje que esté en disputa, que esté en tensión, que esté en conflicto y pues que es necesario también ver ese rostro de lo que está ocurriendo y más aún cuando los sujetos sociales protagónicos de esas historias están tomando también las cámaras para producir otros registros, otras formas de dar cuenta de sus formas de resistencia y lucha, ¿no? Y ahora vamos a ir con otro caso muy distinto, que es ya un proyecto finalizado, un proyecto que ya ha sido pues exhibido, circulado, una película que aborda archivos y Carolina pues nos va a dar cuenta un poco de una lectura
¿no? De una lectura, de una capa de lectura posible de lo que vimos ayer en la inauguración del encuentro, ¿no? Con el documental Alpamanda. Nada, vas, Carolo. Gracias, Julio, por la presentación. Mil disculpas que no envié el perfil, la reseña. Se me olvidó completamente, pero bueno, Julio me salvó porque, bueno, nos conocemos ya hace un tiempo, así que muchas gracias, Julio, por esa presentación tan generosa. Y solo contarles que, bueno, yo trabajo en la Cinemateca Nacional y soy docente del Ecuador, estoy en Quito y soy docente también en la Universidad Andina Simón Bolívar. Entonces, agradezco mucho nuevamente a Julio por la invitación a participar en este encuentro, que también quiero decir que uno de mis intereses era conocer, bueno, a la gente que está trabajando en el Archivo Río Abierto. Personalmente, les mando un abrazo y felicitaciones por esta iniciativa. Y también, bueno, quería viajar a Lima, así que espero el próximo año que se siga haciendo el encuentro para encontrarnos allá, Julio, en Lima. Y bueno, decirles que tenía muchas ganas de ir, la verdad, pero no se pudo. También, bueno, bueno, quería hacerte una pregunta antes, Julio. Si es que yo puedo al final compartir un extracto de la película o no es posible, solo tú puedes compartir pantalla. Sí podría compartir pantalla ella, ¿no? Si ahí te van los compañeros de técnica, te van a habilitar, no te preocupes. Ya, listo, gracias. Entonces, al final voy a presentar como un extracto de la película. Bueno, como dijo Julio, mi ponencia tiene que ver con el análisis de la película Alpamanda, específicamente el uso del archivo. Quiero empezar también agradeciendo a Sani Montaguano y Bolo Miranda del colectivo Tagna por compartir sus experiencias sobre la producción de la película, sobre todo lo que respecta a la concepción del uso del archivo como conocimiento comunitario. Mi ponencia se titula Usos políticos del archivo en el documental Alpamanda del colectivo Tacna Ecuador del 2023. Esta película la vieron ayer en inauguración, así que también eso me alegra mucho que haya un diálogo ya con una película que se haya presentado en el mismo encuentro. Eso es bien interesante también y ojalá haya estas retroalimentaciones y diálogos sobre la propuesta que voy a presentar aquí, que es un análisis de la película básicamente. El documental Alpamanda concierne una interesante y original relación entre archivo y memoria sobre las luchas por la defensa de los territorios de las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana desde la década de 1980. En esta propuesta interesa indagar de qué manera el uso del archivo en este documental gestiona una relación entre pasado y presente, es decir, qué estatuto conforman las imágenes del pasado como prueba de lo real y de qué manera dialogan con los testimonios de las comunidades indígenas representadas. El documental está compuesto por 7 partes, cada una de ellas relata distintos casos de luchas por el territorio en la Amazonía ecuatoriana, por explotación petrolera, minería, fuentes de agua y tala. Cada caso específico se narra a través de la memoria oral de los miembros de las comunidades, testimonios y diversos materiales de archivo, desde fotografías, videos, documentos legales, mapas, noticieros, etc. En la producción de la película es evidente el arduo y profundo trabajo de investigación de archivo. En total, en los créditos aparecen 26 archivos utilizados. Además, es importante mencionar que este documental se inserta ya en un corpus de películas que de alguna u otra manera dialogan con la producción de cine alrededor de los pueblos amazónicos desde inicios del siglo XX, realizada por viajeros extranjeros, las películas de tinte propagandístico sobre el boom petrolero de los años 70, así como con los primeros documentales activistas sobre el medio ambiente, realizados en los años 80, por ejemplo, por Pocho Álvarez y Mónica Vázquez, por mencionar unos pocos del caso ecuatoriano. En este sentido, el siguiente análisis se centra en 2 casos de material de archivo utilizado en la película Alpamanda. Primero, el de Tito Merino, líder del pueblo quichua, cuyo archivo registra los primeros años de la OPIP, Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, desde 1980, y la Marcha Histórica de los Pueblos Amazónicos de 1992. Y en segundo lugar, se analizará el archivo de Domingo Ancuash, líder del pueblo Shuar,
cuyo archivo contiene documentos sobre la minería en la provincia de Morona, Santiago, desde los años 90. Si bien es evidente que en el film la memoria de las luchas por el territorio confronta los relatos oficiales sobre el desarrollo y progreso del Estado-Nación, nos interesa profundizar en el análisis y entender el trabajo de archivo como una arqueología que plantea una compleja relación entre pasado y presente a través de la recopilación de imágenes del pasado como restos materiales. Asimismo, estos dos casos de estudio permitirán resaltar el vínculo del archivo de las luchas por el territorio con las imágenes del despojo y la violencia extractivista en la Amazonía ecuatoriana. De la misma forma, la película se encarga de mostrar los documentos oficiales del desarrollo y el progreso provenientes del Estado como pruebas del extractivismo, el saqueo y la contaminación, a través de una densidad histórica que da cuenta de las primeras extracciones de petróleo en los años 60 y los procesos de evangelización y colonización del oriente ecuatoriano a lo largo del siglo XX. El caso del archivo recolectado por Tito Merino en la provincia de Pastaza consiste en un repositorio de documentos, recortes de prensa, fotografías y video de la memoria de la lucha del pueblo shuar desde la creación de la OPIP a inicios de los años 80. Voy a mostrar un fragmento del archivo de Tito en la película, pero al final para no tener que cortar ahora el relato, bueno, lo que le estoy contando. Sin embargo, este archivo no se puede reducir a un simple repositorio de documentos, pues Tito señala que el registro de esas imágenes obedeció a una visión de la organización para contar su historia desde su propio punto de vista. En este sentido, el registro de esas imágenes contiene desde las mismas condiciones originales de su producción una postura política que es irrefutable. Aunque por supuesto no podemos omitir que las significaciones de las imágenes dependen de su contexto de exhibición, es decir, en este caso, el sentido que adquieren estas imágenes del pasado dentro de la narrativa y el montaje del film, los documentos del archivo de Tito cobran relevancia porque son capaces de advertir otra dimensión de la memoria de las luchas de los pueblos amazónicos, que tiene que ver con la lucha por la representación simbólica en los medios de comunicación masiva. Es decir, estas imágenes del pasado no solo son documentos de la defensa del territorio ocurridas en los años 90, sino que construyen también la memoria de la comunicación popular de las organizaciones y movimientos sociales del Ecuador. Por su parte, el archivo de Domingo Ancuash, ubicado en la provincia de Morona, Santiago, conformado por fotografías, documentos legales y mapas, constituye un repositorio de la lucha antiminera desde la década de los años 90. También voy a mostrar un extracto donde se ve una escena de Domingo con su archivo. Este archivo nos plantea una seria pregunta sobre la relación de estas imágenes del pasado con el presente. Los mapas de la minería en la cordillera del Cóndor aparecen como pruebas de la disputa por el territorio y confrontan duramente el presente para reafirmar que dichos conflictos siguen activos y que estos pueblos llevan más de 50 años conviviendo con ellos. Justamente el día de ayer se publicó la noticia de una intervención de la policía con el objetivo de desalojar la sede de la Federación Interprovincial de Centros Shuar, donde Domingo es el presidente, para que veamos cómo siguen estos conflictos presentes también. Asimismo, los archivos de la lucha antiminera se ensamblan con las imágenes del presente de comunidades como Palo Quemado en Cotopaxi, Ponce Enríquez en el Azuay y Buenos Aires en la provincia de Imbabura. Los dos casos de material de archivo que hemos expuesto nos llevan a reflexionar sobre sus condiciones materiales de existencia, así como por la política de la mirada que despliega el film sobre dichos documentos. Precisamente resulta ineludible hablar de las condiciones materiales de estos archivos amazónicos, pues en estas coexiste una dimensión política que se determina en el cómo, dónde y quién los guarda. En este sentido, se podría decir que estos archivos sobreviven en medio de la selva como parte de un conocimiento colectivo que cuestiona las dicotomías entre lo público y lo privado, lo individual y lo comunitario. Es decir, tanto para Tito como para Domingo, las imágenes y demás documentos del pasado
pertenecen a la comunidad, por lo que en la película no se los presenta como dueños, sino que a través de estos personajes se logra representar una visión comunitaria sobre el uso de estos archivos, el conocimiento y la memoria. Asimismo, el uso político de estos archivos amazónicos se encuentra en la posibilidad de comunicar un tiempo no lineal, que deja ver capas de temporalidad que entretejen la historia de las luchas por la defensa de los territorios de las comunidades indígenas amazónicas. En este sentido, la recopilación de imágenes del pasado en cuanto a restos materiales de las luchas de estos pueblos no es simplemente una estrategia discursiva en el documental, sino que se hace visible en la materialidad de los archivos, en la necesidad de mostrar cómo y quién nos guarda y en la propia calidad de los registros de video y fotografía de lo que queda y puede ser rescatado. Para concluir, podemos decir que estos archivos amazónicos no son repositorios, sino campos de batalla, donde no solo se disputan los sentidos de la historia de la violencia extractivista, sino la posibilidad de comprender que la prueba de lo real emerge en el registro de imágenes de baja calidad, deterioradas y marginadas, imágenes pobres, como las define el estudioso Ito Stegeler, y se afirma en la dimensión comunitaria, en la continuidad de las luchas en el presente y de esta manera en la resistencia. Ahora voy a presentar un fragmentito. Bueno, le dejo desde ahí. Petróleo niscaguna kusa nukanchi mana charinchi agua. Kaimba ñukanchi unda tandana kuibi ñukanchi wañi uno kaiban makana kuranchis mana yapaban mana rumbiwan tuksisha kay samikunata tarawasha ñukanchi yuyaywan chishay chingawa kaykunay kaywan surkusharin tukuykunamanta kay confiñay tandanakuy o pip tandanakuy guna tiyan sukunata tandanakushka maybiga warmiguna takishka mala chamarishka ñawpa makanakuykunata mana kungarinankichik kankuna kayta rikusha yuyarisha sinchi ayta apish kawsanankichik ñukanchik ñambita puringawa rukunta sakishka ñambita kanpas kanpawata chasnallatak yachachinki kasna makanakushka kawsanaman nish runa yuyayo. Este es el archivo de Tito. Ahora voy a poner un extracto donde se ve el archivo de Domingo. Nuku apariñayti tiran kia Vinicio de Tsulucho Chirin Pepe Teish Shepseta Ose Walinga Haites en Anu Houston Atsa Neria Tuti Ni Ngit Chacha Hamon Neo Hasmi Ose Walinga Papanguiñam Churchat Minería Exa China donde mi cursa tu comida ni Curi Churchat Huarki Milcam 95 na hidroeléctrica Huarki no tu Kungir Manchir Niña empresa Hemsata Sangatruku estudio Hana que pulsar Churchat Fulkier Nakitra pulsar Niña Curiñuka MDK Churchat pulsar nunca chicham ni Huarki Churchat de casa hermano nunca cananguiza cashuarna iño empresa exa China ni concesión Estado Susam ni ya ahí. Bueno, le voy a dejar hasta ahí. Y nada, solo decir que me interesaba poner estos fragmentos para que se evidencie, digamos, la necesidad dentro de la construcción y el montaje de las imágenes del pasado en el documental, de dar cuenta, digamos, de cómo, dónde y quién guarda estas imágenes, que para mí en esta reflexión es esencial sobre los archivos amazónicos, ¿no? De dónde están esas imágenes, por qué están siendo guardadas, quién las está custodiando, y creo que ahí también reside con mayor fuerza su potencial de resistencia y su dimensión política y comunitaria. Muchas gracias.
Gracias, Tana, gracias, Renzo, gracias, Carocha. Nada, abrimos el diálogo, todavía tenemos un rato como para intercambiar ideas, comentarios, reflexiones. Estamos como en este cauce de los ríos abiertos amazónicos, ¿no? Viendo sus distintas capas y sus distintas, pues, potencias y lo que va generando de una otra manera la posibilidad también de la creación, la intervención, la apropiación o también el análisis, pues, de los materiales que van circulando y van creando, pues, una disputa de narrativas, ¿no? Así como hay un campo de disputa territorial, también el territorio se configura en esa relación de lo material y lo simbólico y pues la construcción de narrativas, ese es un campo de disputa también, ¿no? Entonces, por ahí hay alguna pregunta, comentario en el público. Anímese, anímese, es de gratis. Buenas, yo quería preguntarle a Renzo, me llamó la atención el título de su proyecto, porque trópicos no es una palabra que se usa mucho acá. Sé que hay estas obras importantes que lo usan, pero si hay alguna explicación de por qué he usado trópicos y turbios trópicos. Sí, la verdad que sí hay una explicación. Yo soy un poquito amante de Levi-Strauss y de su, digamos, bueno, digamos todo lo que es su literatura. Entonces, uno de los primeros libros que me acercó a la Amazonía eh, fue uno de sus libros que tenía como dentro del título Trópicos. Y una manera de darle vuelta para mi proyecto fue ponerlo como turbios trópicos, ¿no? Un espacio que aún falta explorar, falta investigar y que contrasta entre digamos, lo que hoy está sucediendo, los contextos de capitalistas de industrias extractivas en estos espacios en la selva que generan unas nuevas naturalezas, que generan unas nuevas dinámicas y que justamente no posicionan en los buenos y malos, sino en una hibridación de procesos, ¿no? Que se están dando en estas zonas. Así que un poco va basado desde ahí, ¿no? Inspirado un poco en el estructuralismo ahí de Levi-Strauss. Buenas. Yo tenía una pregunta para los tres ponentes en todo caso. Sobre todo a la hora de crear un nuevo archivo. Ah, Siempre me viene a la mente el estudio que hizo Beatriz Mans en Santa María de Tzajá, creo que se pronuncia así en Guatemala, sobre las matanzas que hizo el Estado del pueblo maya. En ese estudio específicamente, las personas entrevistadas le dijeron que sí querían que, por ejemplo, sus nombres, sus datos, estuvieran registrados en el estudio antropológico que ella presentó y en el libro final. Y eso me surge la duda sobre qué, mm, qué medidas de seguridad toman en los temas de mostrar a los líderes amazónicos, por ejemplo, es bien sabido que son objetivos políticos, sobre todo si es que se están filmando las asambleas, las medidas, vivimos al menos en los espacios donde yo dialogo, no se puede grabar las asambleas ni nada de eso, entonces me surge la duda cómo justamente se evita que por ejemplo, el ejército, el Estado o las empresas privadas, que justamente son las que invaden los territorios y extraen todo a diestra y siniestra, no se apropien de esos archivos para usarlos en contra de los que son mostrados y representados. Esa es la duda principal. Muy, muy buena observación. Tal vez yo que estoy fresquito con las cosas en la cabeza. Yo, por ejemplo, mi acercamiento fue, como les decía en un principio, siendo comunicador para las organizaciones de base de la zona durante el 2020, 2021, y eso me permitió ingresar a estos espacios, ¿no? Donde hay dinámicas entre las instituciones públicas, el Estado, digamos, y las comunidades, las federaciones que representan a varias comunidades, ¿no? Y definitivamente hay un discurso ahí que se genera, que es el discurso que se tiene que dar durante una asamblea y, y también ciertas dinámicas, ¿no? Que se dan en esos espacios que, como tú dices, buscan eh,
digamos, tal vez como mostrar o llegar a conclusiones precisas, ¿no? Por ejemplo, los acuerdos, ¿no? Entonces, si bien hay cosas que pueden tal vez perjudicar, aunque no lo encuentro ahí, es más como las tensiones que hay dentro de las dinámicas de la discusión. Creo que son informaciones claves que, bueno, por haber estado ahí ya un par de años y no solo estando con los líderes, sino también con la población, con los comuneros y con los monitores ambientales en sus caminatas hacia la selva, sus entradas, etc., es que se genera un espacio de confianza, ¿no? En mi caso ha sido ese. Y claro, definitivamente el proceso de mi documental, por ejemplo, se realizaron asambleas para hablar sobre los temas. Yo les dije, ¿no? Que obviamente yo vengo del exterior, mi visión va a ser mi visión interpretada, ¿no? Sin embargo, la primera proyección que se va a hacer en la comunidad donde se produzco, para ver si es que realmente el discurso, lo que se presenta como interpretación mía, interpretación de la realidad, porque todos son subjetividades, eh, les aporten algo, ¿no? O les beneficien algo, o simplemente quieren tal vez extraer alguna parte de la edición, algo que no les parece, ¿no? Y yo creo que es una negociación constante, ¿no? Y es la negociación constante que creo que es necesario respetar siempre en algún proceso documental, y que justamente yo he buscado no concentrarme mucho en los líderes. Considero que muchos documentales se concentran en los líderes como salvadores, como tal vez sí, ¿no? Como estos salvadores, cuando finalmente hay una población detrás, que también tiene su propia voz, sus propias ideas, sus propias subjetividades, y que fortalecen mucho las diversas perspectivas que también hay alrededor de este tipo de discusiones, ¿no? Así que, muy buena pregunta. Yo creo que cada proceso, me imagino que debe ser muy distinto, y los acercamientos diversos, pero siempre con ese respeto, discusión y las asambleas que son claves, ¿no? Donde están las autoridades y la población donde tú vas a grabar, ¿no? Puedo hablar por acá. Tenemos el monocontrol. No sé si por ahí Tana, Carolina, quisieran complementar alguna idea al respecto a la seguridad, la identificación de los dirigentes, los comuneros, comuneras en contextos de conflictos. Yo lo que puedo compartir un poco es como que en el caso de las grabaciones que se llevaron a cabo, justamente tuvimos la experiencia contraria. Era como los dirigentes de Petroecuador los que no querían ser grabados, no querían ser registrados, pero sí los habitantes del municipio sí sentían las imágenes como una herramienta para poder llevar su discurso y su lucha a otros espacios. Por lo tanto, estaban como muy abiertas a ponerse delante de la cámara, a defender un discurso y a filmarse. Y bueno, en este caso es que no había, no había líderes, era una lucha comunitaria donde había algunas personas que sí que representaban al grupo o eran como portavoces del grupo, y también esas voces cambiaban dependiendo del contexto, ¿no? Si dependiendo de dónde tuvieran que exponer esta problemática, pues a veces iba una persona a la otra. Entonces, en este caso, como en estos archivos que he compartido, como que estas cuestiones quizás no han sido conflictivas, pero sí encuentro como muy interesante esta reflexión, porque justamente ahí sí que nosotras sí que pudimos ver esto, ¿no? Como Petroecuador se cuidaba mucho de no ser grabado y de que su imagen como compañía no se viera como perjudicada. Y creo que esto también fue significativo como para las personas que participaban de estas asambleas, ¿no? A los habitantes de Lumbaki, eh, que entendieron
justamente la importancia, ¿no? de las imágenes, ¿no? De generar imágenes para su lucha. Eso es un poco lo que puedo compartir. No sé si es de mucho aporte, pero bueno, es lo que puedo compartir ahora mismo. Bueno, por mi parte, quizá de lo que he conversado con los miembros del colectivo Tacna, justamente, digamos, una de las preocupaciones y también esfuerzos y un arduo trabajo que hizo la producción de la película es tomar las decisiones de manera comunitaria con la Confenaye, sobre todo, que es una de las organizaciones que está muy involucrada en la producción de la película. Entonces, definitivamente, Alpamanda no podría existir sin haber pasado por esas decisiones que comenta el compañero en Perú, de esas decisiones de asambleas, ¿no? De hecho, me comentaban que una de las cuestiones más complejas digamos, en el montaje de la película, cuando se presentaban los cortes a los miembros de la Confenaye, era justamente cómo dialogan y cómo se aprueban o cómo incluso se descartan también ciertos materiales, ¿no? Entonces fue un trabajo bastante largo y arduo de diálogos y negociaciones de la producción de la película con la Confenaye, pero a la vez no quiero que suene como desarticulado, ¿no? O sea, la película es, digamos, desde su corazón parte de su lazo con la Confenaye, entonces no es como que llevaban para aprobar, digamos, en esta idea más occidental nuestra de llevar a que se apruebe donde una especie de cliente o algo así, eso no, digamos, esas concepciones no entran en este tipo de películas, va por otro lado, ¿no? Y, y sí, a mí, sobre todo, dije muy brevemente porque no sé si amerita el tema de profundizar en el conflicto que pasa ahora con la Federación de los Pueblos Shuar, pero claro, a mí justo la noticia de que Domingo Ancuash, que es uno de las personas de los archivos que presenté, está siendo perseguido ahora por la policía, irremediablemente me lleva, ¿no? A hacer como esa conexión con las imágenes, no solo de la película de él, digamos, de la película, sino de los archivos que él posee, ¿no? De los documentos que él tiene y que seguramente parte de esa persecución tiene que ver con su lucha, ¿no? Con el haber recopilado durante tantos años materiales sobre la minería en la provincia de Morona, Santiago. Entonces, bueno, sí, solo para aportar que estamos viviendo justamente ahorita en Ecuador el tema de la persecución de uno de estos líderes que aparece ahí. Gracias, Jarocha, gracias, Red Sotana. A ver, vamos a animar el chat, ¿cómo está? A ver si hay alguna pregunta o algo, se animan ahí a escribir algo. Acá también, a ver, en el aula, si hay más comentarios, ahí Lorena. Hola, bueno, gracias a los tres por sus eh, su trabajo, en realidad, por sus experiencias, por compartir sus experiencias. Eh, Al ver las imágenes que comparten Carolina y Renzo, que tienen que ver con esta urgencia de la imagen, y es generalmente la imagen inmediata, la del video casero, la del video más barato y el que tiene la larga duración, además, porque es filmar todo el evento, ¿no? Y estas cámaras handy tienen esa posibilidad. Y mucho, como mencionó Carolina, este archivo amazónico se considera pobre, ¿no? Como la imagen. Me quedó mucha curiosidad, Tana, porque nos comentes por qué la elección del 16 milímetros. Sí, pues nada, gracias por el comentario. Este era esto no estaba planificado. Yo llegué a Lumbaki a través de una residencia artística donde iba a hacer como una estancia y yo llevaba un poco de material de 16 para grabar como otras cuestiones. Y fue en este contexto donde ante como esta necesidad o este suceso que estaba como teniendo lugar en ese momento,
decidimos utilizar este material justamente para registrar estos eventos, ¿no? Entonces viene sobre todo de un encuentro, ¿no? De encontrarse esa situación y de disponer de ese material. Y en ese momento nos pareció interesante utilizarlo también porque desde donde yo trabajo, desde donde entiendo las imágenes también es desde la práctica artística y justamente el trabajo con esta cámara de 16 milímetros fue como interesante para el grupo, ¿no? El grupo se interesó como por el funcionamiento de esta cámara y también fue como un elemento más dentro de ese espacio de reivindicación y el hecho de que esa cámara como tan grande, tan presente, estuviera ahí, ¿no? Era como una presencia en sí misma, ¿no? Y entonces, bueno, fue un hecho casual que decidimos como desviar un poco el tema de la investigación que en principio estaba planteada para como ponerlo ahí al servicio del grupo, ¿no? Entonces de ahí como la razón de que sean imágenes en 16 milímetros, pero también utilizamos otros medios para grabar. Yo ahora he compartido estas imágenes, pero se utilizaron teléfonos móviles, se utiliza una grabadora de sonido, también hay material en digital, o sea que esto fue como un poco parte de poner al servicio como de la comunidad de ese suceso ese material que estaba fílmico que estaba ahí, ¿no? Que se podía utilizar. No sé si te he respondido. Afirmativo, afirmativo. A mí fuera. Por ahí otra pregunta, el chat parece que hubo un comentario que ya Carolina ya lo desarrolló un poco sobre la situación actual del compañero Domingo Anguas. Solidarizarnos pues con Domingo, un histórico luchador ecuatoriano del pueblo Shuar, que pues es ahí un referente de las luchas de los movimientos indígenas, pero también creo que un referente para los movimientos sociales que están defendiendo la vida y el territorio en todo el Abya Yala, ¿no? Un abrazo hasta la mitad del mundo en solidaridad. ¿Alguna otra pregunta, comentario, reflexión? Estamos ganando la bulla de las Olimpiadas, estamos bien. Y si no, pues ya es hora de almuerzo. La mente de la barriga ya llama, nos distraemos más. Es necesario recargar el espíritu para seguir pensando con claridad. Agradecerles a Carolina, Tana, Renzo y pues todas las gentes que están alrededor de sus proyectos de creación, de investigación, porque al final la práctica archivística no es de individualidades, sino de colectividades, y es bacán que se tejan esas como relaciones y se transparenten pues esas colaboraciones, entregas, hallazgos, ¿no? Situaciones que van generándose y armando algún tipo de red tejido, no en lo nominal, sino en la vivencia. Invitarles a la tarde, tenemos ahora el refrigerio, pero a las 3 de la tarde retomamos el encuentro, ahora ya con imágenes en movimiento, después de tanto honrar la palabra y la oralidad. En el Auditorio de Humanidades vamos a estar pues empezando con las proyecciones, vamos a hacer un giro de la arte educación, la interculturalidad y las imágenes de defensa del territorio, nos vamos a ir un rato al campo antropológico, siempre en tensión. Nos encanta la antropología, así que vamos a ver algo de Lévi-Strauss en Brasil, etnografía en movimiento, las películas perdidas y recuperadas de Lévi-Strauss en Brasil, a las 3 de la tarde en el Auditorio de Humanidades, y luego de eso vamos a irnos a otro campo de producción de imagen en movimiento, que son imágenes producidas desde el universo del cine, ¿no? Con cortometrajes realizados por cineastas peruanos, o también que abrazaron la identidad peruana, como Marianne Eiden, ¿no? Vamos a tener ahí una serie de cortos de Marianne Eiden, Chicho Durán, de Sonia Llosa y Jorge Viñati, ¿no? Entonces, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a la tarde, a seguir reflexionando ahora a través de las imágenes, agradecer a Filmoteca PUC, a Lira, al proyecto Archivo Río Abierto, y pues a todos, todas, todos ustedes por estar acá, y a la gente en la virtualidad también por conectarse y sumar a este río que pues pueda seguir sus cauces así con mucha insistencia y pues juntando más aventuras bonitas. Nos vemos más rato. Chao, Julio, gracias. Chao, chao, compañeros.